El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando iban avanzando unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Estamos continuando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el día de hoy nosotros hemos atestiguado, por lo que nos dice la Santa Palabra de Dios, sobre la elección de los primeros diáconos de la historia de la Iglesia. Fíjense cuál es la naturaleza de los diáconos. Los 12, los apóstoles, entiéndase que eran los 12, entiéndase que a este punto ya habían elegido a San Matías como sucesor de San Judas, de Judas, perdón, se me barrió el San, a lo mejor es santo y nosotros condenándolo, no sabemos. Bueno, el asunto es de que eran los 12, estaban reunidos los apóstoles en pleno. Entonces, fíjense el argumento de los 12, no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Estas palabras, ¿cómo deberíamos refrescarlas hoy en día en nuestra iglesia? ¿Cuántos hay consagrados que justamente por administrar los bienes nos olvidamos de la palabra de Dios, y al contrario nos olvidamos de vivir la palabra de Dios? No obstante, no voy a hacer más heridas de las que ya hay. Simplemente fíjense cómo la naturaleza de la diaconía, si koinonía es comunidad, la diaconía es hacer esa comunidad. Comunidad es compartir. El compartir ahí tiene la naturaleza de la distribución de los bienes. Pero aquí hay una cosa importantísima. Aquí nosotros hemos atestiguado cómo se da la elección de los primeros diáconos. Y les hago una pregunta. ¿Será acaso que los apóstoles del Señor, también hayan recibido en su momento una ordenación diaconal? ¿O será acaso que de repente, de la noche a la mañana, en la última cena, los consagró obispos de nuestro Señor Jesucristo? Hay una cosa muy interesante. Nosotros atestiguamos hoy en día en nuestra iglesia cómo hay candidatos al sacerdocio, y nosotros vamos viendo cómo van madurando esas etapas de formación. Que si primero vete al seminario, que después en el seminario aguántate todos los escrutinios y aguántate todo lo que tengan que aguantar, y después ya por fin te ordenan diácono. Y luego después aguántate otra vez los escrutinios, y luego otra vez aguántate lo que tengas que aguantar, y luego presbítero. Y para ordenar los obispos, pues otra vez otro escrutinio, y aguántate otra vez muchas cosas, las que tengas que pasar y vivir, y otra vez ya elegido obispo. Curiosamente, esto que se hace en el manifiesto, nuestro Señor Jesucristo también lo hizo. Solamente que el obrar de Dios es en el misterio. También en su momento, aunque no hubo una ordenación como tal explícita,
sí hubo una ordenación tácita, callada en el misterio. Fíjense cómo este pasaje del Evangelio que nosotros acabamos de escuchar, del Santo Evangelio, dice: al atardecer del día de la multiplicación de los panes. Claro está, no hay ninguna postura que diga este día, no hay una postura oficial que diga este día el Señor Jesús los ordenó diáconos a Pedro y los demás. No existe ese registro como tal, pero como el Señor Jesús nos ha enseñado que por sus obras los conoceréis, entonces por las obras nosotros comprendemos en qué momento los discípulos tuvieron la ordenación diaconal. En la multiplicación de los panes. En la multiplicación de los panes el Señor Jesús les dice: denles ustedes de comer. En la multiplicación de los panes el Señor Jesús se encarga para que sus discípulos, sus apóstoles, distribuyan, es decir, hagan diaconía, distribuyan a la multitud. Solo que no hubo una ordenación como tal, pero sí hubo un escrutinio. El Señor Jesús, dentro de su oración, eligió a los 12. Claro que hubo un escrutinio. Pero fíjense, a ver, un poquito curioseando, ¿y en qué momento los discípulos recibirían la ordenación presbiteral? Pues justamente igual que en la ordenación diaconal. Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer pequeñas misiones, en donde manda a los 12, incluyendo a Judas, manda a los 12 y ya después todos regresan a decirle: Señor, mira, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre esto, en tu nombre lo otro. Y el Señor le responda: pues no se alegren porque ya han hecho prodigios, mejor alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Ya había una acción presbiteral, ya había una delegación. Si el presbítero es un delegado del obispo para celebrar ciertos sacramentos, para celebrar el sacramento de la penitencia, para celebrar la Santa Eucaristía, también los discípulos en el misterio, en el momento donde no supieron cómo ni cuándo, pero verdaderamente existió ese momento, también recibieron esa ordenación presbiteral. Y en el día de la última cena, pues reciben la ordenación episcopal, y también los discípulos ni siquiera eran conscientes de que ya eran obispos, ya eran sucesores eran los apóstoles, pero eran sucesores de ese ministerio que el Señor Jesús había fundado y establecido aquí para nuestra salvación. Pero así se van madurando las cosas en nuestra vocación, en el misterio. Pero lo importante es que también nosotros sepamos poner nuestras respectivas delegaciones, porque hay cosas que definitivamente sí podemos hacer, aunque sí la podamos hacer, pero no conviene que las hagamos. ¿Los apóstoles podían administrar los bienes? Sí podían administrar los bienes, pero no convenía que ellos administraran los bienes porque descuidaban el ministerio. Nosotros, ¿cuántas veces también tenemos que aprender a delegar, a reconocer que aunque nosotros podemos hacer las cosas, simplemente no está en nuestras capacidades o no está en nuestras posibilidades, mejor dicho, el que nosotros ejecutemos esas obras? Por eso los apóstoles dicen: elijan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, y ya empieza, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a los cuales vamos a encargar el servicio. Nosotros no querramos abarcar todo, aunque lo podamos hacer todo. El que mucho abarca, poco aprieta, dice
un refrán mexicano, y eso es algo que debemos comprender todos, porque a veces lo queremos hacer todo. Y pues no es posible repicar la campana y andar en la peregrinación al mismo tiempo. O estás en el campanario o estás en la peregrinación. Esto también lo debemos nosotros extender a nuestra vida espiritual, a nuestra vida material, también diciendo concretos. Justamente también recordemos que el Señor, en virtud de estas delegaciones, también el Señor nos ha delegado a nosotros una vocación específica. Y en virtud de esto, es el Señor quien nos otorga una vocación específica, y el Señor nos hace sus delegados específicos para circunstancias específicas. Esa es nuestra vocación. Dios tiene brazos, sí. Dios tiene ojos, sí. Dios tiene voz, sí, en la persona misma de Jesucristo nuestro Señor. Pero hoy a Cristo le hacen falta ojos, le hacen falta brazos, le hacen falta pies, le hacen falta corazones. Y en cada uno parte de nuestro ser, nosotros, el Señor nos hace una extensión de su divina gracia. Todos somos diáconos de la divina misericordia de Dios. Todos somos diáconos de la justicia de Dios. Todos somos diáconos de todo lo que es Dios mismo, porque el Señor, por misericordia, así lo ha querido. Y vio Dios que era bueno, y entonces se hicieron las cosas. Y vio Dios que era bueno que en cada corazón hubiera una diaconía que llevara el reino de los cielos allá donde hubiese lugar. Pero atención, cuando el Señor a cada uno de nosotros nos otorga esa delegación para que actuemos en su nombre, esto también debe introducirnos a que todo el ministerio, todo el ejercicio de nuestra vocación no va a ser fácil, definitivamente no va a ser como nosotros lo planeamos. Fíjense cómo el Señor Jesús, en el día de la multiplicación de los panes, es decir, el día en que Jesús discretamente los hizo diáconos, ese mismo día Jesús y los discípulos se embarcaron, y cayendo la noche los alcanzó una tormenta en el mar. Y es que es verdad, nosotros nos acercamos al matrimonio felices y esperanzados, nos acercamos a la profesión de nuestros votos felices y esperanzados, nos acercamos a la ordenación sacerdotal felices y esperanzados, pero no sabemos las tormentas que vendrán en el ejercicio de nuestro matrimonio, en el ejercicio de nuestra vida consagrada, en el ejercicio de nuestra ordenación sacerdotal. Y es que en el mismo día de su ordenación diaconal, ese mismo día atravesaron los apóstoles sus primeras tormentas. Y aquí nosotros debemos tener este tremendo aprendizaje. Sí, hemos recibido de Dios una vocación específica, pero también junto con esa vocación específica, también recibiremos por permisión divina, aclaro, permisión, Dios da permiso, también recibimos por permisión divina las calamidades y las tormentas específicas que correspondan a nuestra vocación, que nos sacudan el alma, para en medio de la tormenta descubrir que no debemos tener miedo, porque soy yo en persona que está con nosotros, porque es el mismísimo Dios, que no es Dios quien nos manda a la deriva junto con nuestra vocación,
sino que dice el Santo Evangelio que vieron caminando a Jesús sobre las aguas. Las mismas aguas que agitaban la barca son las mismas aguas en las cuales el Señor caminaba. Y es que a veces nosotros hemos pensado que el hecho de que el Señor Jesús caminara sobre las aguas, nos hemos casado con la idea de Hollywood, que el Señor Jesús camina sobre las aguas, así como caminara por tierra firme, ¿sí? Y es que Dios no va a desobedecer la propia lógica de la propia naturaleza que Él ha creado. Si Dios camina en tierra, entonces camina con firmeza. Pero si Dios camina en las aguas, entonces Dios camina necesariamente al son, al vaivén de las aguas. Es muy lógico esto. Así como Dios es omnipotente, sí, Dios es omnipotente, pero Dios en su omnipotencia nunca va a ser un círculo triangular. ¿Por qué? Porque el círculo es círculo y el triángulo es triángulo. Así también Dios en su omnipotencia no va a caminar por tierra firme, como caminara por tierra firme cuando está caminando por las aguas. Y nosotros se nos olvida eso. Se nos olvida que la misma tempestad que nos aqueja desde nuestra barca es la misma tempestad que nuestro Señor está enfrentando a pie y sobre las aguas. Y nosotros en la barca vamos hasta cierto punto sentados y navegando. Esto es algo que debemos comprender. Cuando nosotros estamos ejerciendo nuestro ministerio, ejerciendo nuestra vocación, el matrimonio, la vida consagrada, la vida sacerdotal, con la vocación que Dios nos haya llamado, cuando nosotros tenemos las tormentas, es el mismo Señor Jesús que viene hacia nosotros a través de la misma tormenta. Y es el Señor Jesús que viene hacia nosotros para apaciguarnos, para calmarnos. El evangelista San Juan omite lo que el evangelista San Mateo dice en esta misma escena. Justamente es en esta misma escena donde San Pedro le dice: si en verdad eres tú, mándame ir a caminar sobre las aguas. Por alguna razón San Juan lo omite, pero por alguna razón San Mateo dice: y Pedro le dijo: si en verdad eres tú, mándame ir a caminar a través de las aguas. Y es que la verdad, nosotros debemos tener confianza en Dios, aunque nos falte fe, como a Pedro. Aunque seamos hombres y mujeres de poca fe, o aunque seamos hombres y mujeres de nula fe, nosotros debemos comprender que a pesar de las tormentas, el Señor viene a nosotros a traernos la paz. Por eso, estimados hermanos, que el aprendizaje de esta Sagrada Escritura, de esta Santa Misa que hoy celebramos con la gracia de Dios, sea que nos recuerde que nosotros tenemos una misión evangélica, tenemos un ministerio concreto que cumplir dentro de la administración del reino de los cielos. Pero nosotros, que nuestro corazón no se preocupe si los bienes son bien administrados o no, que nuestro corazón no se preocupe si hay tormentas o no. Es el mismo Señor quien está presente en nosotros, tanto en el día de nuestro matrimonio, en el día de nuestra consagración, en el día de nuestra ordenación. Es el mismo Señor que está ahí y que va a caminar con nosotros en el ejercicio de todo nuestro ministerio. Y el Señor va a estar ahí dándonos siempre la paz. Por eso, cuando tú sientas que tienes el agua hasta aquí, hasta el cuello, o sientes que se está hundiendo tu barca por la tormenta, simplemente espera en el Señor, que ya va el Señor caminando hacia ti. Ya va el Señor caminando
porque el Señor sabe que estás en medio de la tormenta y el Señor sabe que necesariamente solamente Él es el único que nos puede dar la paz y la salvación. Así también nosotros guardemos la esperanza en el Señor y no descuidemos nuestra vocación con la cual nosotros cumplimos nuestra delegación, con la cual nosotros cumplimos la voluntad del Padre en nuestros días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.